Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que vean esta grabación. Como siempre, es un enorme gusto saludarlos, espero se encuentren muy bien, espero estén teniendo un feliz y bendecido día. Hoy vamos a hablar acerca de las generaciones de la educación a distancia. Es como hablar de la evolución de la educación a distancia, pero la vamos a agrupar por cierto tipo de generaciones para poder entenderla pues de mejor forma la evolución de la educación a distancia. Bien, vamos a ver 4 generaciones: enseñanza vía correspondencia, la segunda vamos a ver la enseñanza multimedia, la tercera enseñanza telemática y la cuarta enseñanza vía internet. Esas van a ser las generaciones que vamos a estar viendo. Repito, primero enseñanza por correspondencia, segundo enseñanza multimedia, tercera enseñanza telemática y cuarto enseñanza por internet, ¿ok? Bueno chicos, la primera etapa que yo creo que ya se les había mencionado en clases anteriores es la enseñanza por correspondencia. Este tipo de enseñanza surge a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, ¿sale? Es cuando surge este tipo de enseñanza y esta enseñanza se caracterizaba por plasmar los contenidos que ibas a ver en una clase presencial por escrito. Básicamente eso era, no cambiaba. A lo largo del tiempo, este tipo de enseñanza fue mejorando y fue dinamizándose un poco, estableciendo también ejercicios dentro de manera escrita, cuadernos de trabajo. Generalmente el tipo de enseñanza por correspondencia estaba acompañado de cierto tipo de tutorías, ¿no? La desventaja de este tipo de enseñanza en ese tiempo era que pues no podías expresar dudas hasta que tocara tu fecha de tutoría, se te podían olvidar, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo tipo de generación que vamos a estar viendo del desarrollo de la educación a distancia va a ser la enseñanza multimedia. Este tipo de enseñanza se da por distintos medios, como son la televisión, la radio, videocassettes, videos, cuadernos de trabajo también. Bueno, es multimedia porque se daba a través de muchos medios. Yo no sé si ustedes recuerdan las enciclopedias. Por ejemplo, habían unas enciclopedias que yo me acuerdo mucho que se llamaban Inglés sin Fronteras, que traían el cuadernillo de trabajo, traían las lecciones escritas, traían las lecciones en cassette, traían videos de las lecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era una especie de enseñanza multimedia. No estabas de manera simultánea con el profesor, pero te dotaban de una cantidad de medios bastante amplia para que tú pudieras aprender el contenido de las lecciones. Esta enseñanza multimedia tuvo auge por ahí de los años de 1960 y pues ha perdido popularidad pues a partir de que se ha ido desarrollando la educación a distancia, ¿no? Y la tercera etapa que vamos a ver va a ser la enseñanza telemática, ¿verdad? La enseñanza telemática, bueno chicos, este tipo de enseñanza, la enseñanza telemática, está basada precisamente en el uso de tecnologías de la comunicación para transmitir información de tipo académico. En este tipo de enseñanza se utilizaban métodos como los ordenadores, que antes eran como unas cajas enormes parecidas a la televisión. Se emplean también los teléfonos, que antes las llamadas, si se acuerdan, eran muy caras y era muy difícil, tenías que marcar una alada, etcétera, ¿no? Entonces, este era el tipo de enseñanza telemática. Solamente que como en ese tiempo la persona que tenía un ordenador en su casa era una persona que tenía mucho dinero porque los ordenadores eran muy caros. La persona que tenía línea telefónica en su casa era una persona que estaba bien económicamente, porque en ese tiempo pues también era muy caro tener una llamada, hacer una llamada por el monopolio de las comunicaciones. Entonces pues prácticamente este tipo de enseñanza solamente estaba destinada a personas con mucho dinero o a instituciones educativas del Estado que estuvieran muy bien proporcionadas de estos elementos educativos. La enseñanza telemática estaba basada en situaciones como programas en la computadora. No era tanto el uso de internet, sino era programas ya instalados en la computadora, llamadas telefónicas de tutoría con los tutores que podían estar en otro lado,
¿Qué otra cosa planteaba la enseñanza telemática? Resolución de ejercicios también, pero casi no se utilizaba el internet, sino solamente los programas que ya estaban instalados en la computadora. Y la última etapa, que es la etapa justa que estamos viviendo, es la educación vía internet. La educación vía internet tiene muchos más beneficios que todas las etapas que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque permite estar en comunicación simultánea con el alumno, es decir, a través de las videoconferencias podemos llevar a cabo o realizar una clase presencial, o no presencial, sino una clase como si fuese presencial, estando presentes todos al mismo tiempo, pero pues eso requiere que haya disponibilidad del horario por parte de los alumnos también, ¿no? También permite la resolución de dudas instantáneas, permite estar en comunicación mucho más rápido que en los otros tipos de generación de la educación. Permite realizar trabajos, búsquedas vía internet, permite estar conectados vía remota a cualquier hora del día. Cualquier persona que tenga internet, ya sea en el teléfono, en la computadora, en algún dispositivo portátil, pues donde quiera que esté va a tener acceso a una clase. Todo esto pues ayuda a aquellas personas que se nos hace complicado estar en una aula de manera presencial, nos auxilia en este tipo de situaciones de emergencia en la que no podemos tener contacto directo, y pues por ende resulta una evolución a la manera de ver la educación.